Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar quiénes somos, cómo somos. Un lugar donde, debatimos distintos pensamientos, un espacio donde respetamos la diversidad. Y en este viernes abrimos el portal al universo con nuestro columnista, Jaime García. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Bueno, realmente siempre soy bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido al último encuentro de este año. Así es. Ya estamos cerrando nuestro espacio porque nuestros columnistas merecidamente van a tomar un descanso. Has preparado un tema que es realmente atrapante, ¿no? Porque siempre está ahí, siempre brilla. Y aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, el tema de una canción. Exactamente. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, el sol brilla justamente porque en su interior existe una fuente de energía muy poderosa, algo parecido a lo que pasa en una central nuclear, pero no exactamente, porque todavía nosotros no hemos podido, estamos buscándolo, pero no hemos podido reproducir la forma en que el sol genera su energía. ¿Y cómo es esto? El sol lo que hace es transformar hidrógeno en helio. Y en esa transformación se produce un pequeño exceso de materia, ¿no? Si nosotros pesamos el hidrógeno y tomamos los átomos de hidrógeno, los sumamos y para que nos dé uno de helio, nos queda un 7 por 1000 de diferencia, más o menos. Y eso el sol lo transforma con una eficiencia espectacular en energía. Es decir, que no está prendido fuego, digamos. No, para nada. Bueno, justamente una de las discusiones que ha habido históricamente son si el sol es fuego o no es fuego. Claro. Y pareciera, porque por su brillo pareciera que fuera fuego, pero no tiene nada que ver con el fuego. Así que la fuente de su energía es esa energía muy poderosa que se transforma con mucha eficiencia en el núcleo, con un proceso que se llama fusión nuclear, al revés de los reactores nucleares que nosotros usamos, que son de fisión. Hay dos proyectos, uno en China y otro en Estados Unidos, para lograr justamente fusión, ¿no? Pero todavía no tienen los resultados tan eficientes como lo hace el sol. Y esa energía después que se produce allá, eso se produce en el núcleo. Ahí hay 15 millones de grados como mínimo. Epa. Para poder hacer eso se necesitan elevar la temperatura a un nivel de 15 millones de grados. Ya hemos descubierto, discúlpame, sí. Ya hemos descubierto que cuando hablamos del universo hablamos siempre de millones y millones de años. Sí, por supuesto. Bueno, y justamente
traspaso de esa energía, el transporte de esa energía hasta la superficie para que después lo irradie y brille por eso, justamente lleva 1.000.000 de años. Mirá vos. Con eso recorre prácticamente a un nivel de un kilómetro por año. Epa. Porque le lleva 1.000.000 de años recorrer 1.000.000 de kilómetros más o menos, que es el tamaño del Sol, ¿no? ¿Es la estrella más grande el Sol, Jaime? No, para nuestras vistas sí, aparentemente es la más grande, claro, pero no, es una estrella que tiene un tamaño relativamente intermedio, digamos, un poco, yo diría que es pequeña en comparación con las más grandes, pero hay tantas estrellas, las más abundantes son las estrellas enanas rojas, que son mucho más chicas que el Sol. Entonces queda, digamos, si sopesamos, hay pocas estrellas muchísimo más grandes que el Sol y hay muchas estrellas mucho más chicas. Entonces queda como en una región intermedia, podríamos decir, ¿no? No es ni más grande ni más chica. Y en consecuencia, ¿qué edad tiene el Sol? ¿Es más viejo que la Tierra el Sol? Bueno, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque para que se forme la Tierra hace falta que se haya formado el Sol. La Tierra tiene unos más o menos 4.500 millones de años. El Sol tiene más o menos unos 5.000 millones. O sea que esa sería más o menos la edad que estamos hablando. Ahora, si comparamos eso con la edad del universo, es un número Somos menor. jóvenes. Claro, exactamente, porque el universo estaría, según la teoría del Big Bang y el modelo estándar de la cosmología, en 13.800 millones de años, ¿no? Yo ya alguna vez te pregunté, ¿no? Ya esta situación de que ¿cuánto tiempo le queda al Sol de vida? Bien, el Sol es una estrella que estaría más o menos equivalente a una persona. Comparemos la edad del Sol Con una persona. digamos, con una persona. O sea, Sí. bueno, estaría más o menos en una persona de 40 años, ¿no? O sea que En la plenitud de la vida. en la plenitud de la vida, pero le quedan al Sol por lo menos otros 40, como digamos la edad que ahora estamos hablando de que los seres humanos tienen unos 80 años de... Pero ha cambiado eso. Parece ser que ahora nosotros somos adultos. ¿Somos adultos? Claro. Yo creo que soy un niño. Bueno, sí, en el fondo siempre somos unos niños. No, pero digo, ha cambiado porque escuchaba un comentario, no tiene nada que ver con nada, pero escuchaba un comentario que dice que la adolescencia se traslada hasta los 40 años. Ah, sí, he leído una cuestión por el estilo. Entonces digo, bueno, estamos en la adultez. Estamos en la adultez. Sí. Bueno, y con respecto al Sol, digo... Lo que pasa es que el Sol, y esto es lo interesante, el Sol es como si fuera una persona de 18 años. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad las estrellas muy rápidamente nacen, evolucionan así a como hacerse un adolescente, ¿no? Y después vive toda la vida en la adolescencia hasta un momento en que tiene un ataque ahí. Y, ¡qué lindo! Digo, de alguna manera es lindo vivir en la adolescencia. Claro, vivir toda la vida, además no es que sentirse un adolescente, sino serlo en términos de físicamente, como tener la fuente de la eterna juventud, hasta que un día... ¿no? Sí, no es muy conveniente, ¿no? Porque ya la palabra adolescencia viene de adolecer. Sí. ¿No? Pero, sí, obviamente. Pero digo, transitarla es bueno. Y el Sol en esta particular dice, no tenemos que tener miedo de que va a durar muchos años. Sí, están como en la mitad de su ciclo vital y por lo tanto, y además como permanece estable hasta que ocurren esas cosas desagradables, como por ejemplo que expulse su atmósfera, y entonces puede ser que en esa expulsión de la atmósfera digamos acabe con los planetas, o lo que le pasa un poquitito antes, crece, aumenta su diámetro, engorda como todas las personas más bien. Ahora, eso afectaría obviamente a la Tierra. ¿De qué manera? Y sí, hay dos posibilidades, o que la engulla a la Tierra o que la expulse, que la empuje lejos. Y entonces en ese caso como la temperatura superficial del Sol va a ser más baja, no va a ser 5.000
600 grados como es más o menos ahora, sino pasaría a ser de unos 3.300 grados. Al expulsarla más lejos, moriríamos de frío, obviamente. Porque de las dos alcanza- maneras moriríamos. Sí, o sea, pero igual, estamos hablando de 5.000 millones de años. Y de imposibles casi. No, También. sí, seguro. O sea, de todas maneras, el final o es muy caliente o es extremadamente frío, ¿no? O sea, Claro. las dos posibilidades que hay. Son los dos extremos, digamos. Exactamente. Jaime, últimamente se ha hablado mucho, ¿no? Y de las manchas solares. Pero particularmente, ¿qué son las manchas solares? Bueno, justamente en estos días estamos viendo manchas solares muy intensas. Uh-huh. Las manchas solares son una muestra de una actividad muy alta en el Sol. Uh-huh. Cuando hay mucha actividad en el Sol, entonces se manifiesta como manchas. Ahora, las manchas son regiones donde hay un poco menor temperatura, por eso se las ve negras. Uh-huh. En realidad no son negras, sino que en el contraste, que al tener un poco menos de temperatura, brillar un poco menos, ante el tremendo brillo del Sol pareciera que fueran negras, Manchas, pero no claro. son. Son zonas de menor temperatura, o sea, irradian temperatura muy alta, pero siempre menor que la temperatura media de la superficie solar. Entonces, ¿y qué son en sí? ¿No? Claro. O cómo se producen estas manchas. Sí, claro, exactamente. Esa es una excelente pregunta. Bueno, esto, digamos, lo que muestran es una emergencia del campo magnético. No sé si, seguramente que nos están viendo, han visto que cuando uno pone un imán debajo de una hoja de papel, Sí. Y tira unas limaduras de hierro, se organizan en torno a las... Claro, por ejemplo, si el imán es una U, bueno, se organizan en dos grupos en torno de esos polos del imán. ¿Y qué es lo que es entonces la mancha? Se parece mucho a eso, como si fueran limaduras. ¿Por qué? Porque es la emergencia de la actividad solar ocasionada por el campo magnético que emerge y se vuelve a caer o se hacen como pequeños rulos y esos rulos al alejarse, ¿no? Al alejarse de la superficie disminuye la temperatura, claro, ¿no? Levemente, y por eso es lo que se ve. O sea que lo que se está viendo en realidad es como emergencias del campo magnético, así como protuberancias del campo magnético. Estas manchas solares, ¿es habitual que se produzcan en el Sol? Sí, a ver, el Sol tiene un periodo de manchas. Ajá. Ese periodo es un periodo de un decenal, o sea, de 11 años. Cada 11 años hay un máximo. ¿11 años solamente? ¿No son millones de años? No, esto es un ciclo dentro de la vida del Sol, es un ciclo menor. Es como, podríamos decir, el latido del corazón nuestro. Claro, una nimiedad. Claro, digamos, en el contexto. En el contexto es una nimiedad, claro. Es como los latidos para nosotros. Los latidos surgen, por ejemplo, 60, 80 por segundo. Depende de los corazones. Depende de los corazones. Claro, por supuesto, y depende si uno está corriendo o algo así. Pero pongámosle un pulso normal, ¿no? Ese latido, la duración del latido es nada comparado. Bueno, esto también. Esto es como una especie de latido, un pulso en el Sol, que tiene ese periodo de 11 años, ¿no? Entonces, en algún momento hay muchas manchas, baja, pasan 5 años y otros 5 años y medio y vuelve a tener otro máximo de actividad. Entonces, ese ciclo se llama un decenal y cada 150 años aproximadamente hay un máximo. Se llama, o hay un mínimo. El mínimo de Maunder, que es llamado ese mínimo cuando pasa sin ninguna mancha. Hace unos años, 2-3 años, el Sol estaba impoluto, no tenía una sola mancha, estaba en un mínimo de actividad, era un mínimo de Maunder, como se llama, ¿no? La observación común, mundana, digamos, y popular, dice que el Sol tiene explosiones. ¿Esto es cierto? Bueno,
No son en el sentido de explosión, sino que en un aumento de actividad, ¿no? Y eso hace que lance materia, esto se llaman eyecciones de masa coronal, que son parte de la materia que está en la corona solar, que es la atmósfera, que la lanza al espacio. Eso modifica el clima espacial realmente y provoca cosas como, por ejemplo, alteraciones en las comunicaciones. Eso es muy, muy conocido y muy, digamos, cuando ocurre esto, bueno, ¿qué cosas pueden pasar? Por ejemplo, se altera mucho la ionosfera, entonces, como nosotros nos comunicamos usando la ionosfera como una especie de... la ionosfera es parte de nuestra atmósfera, ¿no? Es una capa de iones de la atmósfera. Que nos protege de algún modo. Nos protege y nos es muy útil para las comunicaciones, sobre todo en la onda corta, porque la onda corta se refleja ahí. Y se utiliza mucho para, por ejemplo, el manejo de las redes de electricidad. Porque para saber si una torre de alta tensión está bien, tiene una radio ahí que emite onda corta, entonces uno puede monitorear. Eso es lo que hacen las empresas que transportan energía y bueno, y eso se altera porque claro, al ser alterada la ionosfera por estas eyecciones de masa coronal que aparecen en el espacio, el clima espacial cambia y bueno, y estas alteraciones hacen que de repente se pierda reflectividad y al perder reflectividad ya no nos podemos comunicar, entonces se pierde el control de la red energética. Y la otra cosa que puede afectar son a los satélites, porque al haber un cambio, digamos, en el clima espacial, hay más partículas cargadas y los artefactos que están allá en los satélites se alteran. En el final, Jaime, dos preguntas que no están dentro del tema. Muchas gracias igual por estas observaciones particulares sobre el Sol, que nos aclaran, ¿no? Aunque no lo veamos, siempre va a estar, nos podemos quedar tranquilos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en el verano? Por ejemplo, en el verano o el invierno, aquí en el sur, en el hemisferio sur, ¿cuál de las dos temporadas es mejor para observar el cielo? Para observar el cielo, yo prefiero el invierno. ¿Por qué? Por dos razones. A ver. La primera, porque la noche es muy larga. Entonces, y segundo, porque a nosotros acá, en el sur, nos toca, el cielo de invierno tiene un atractivo muy lindo, porque tenemos al centro de la galaxia bien visible. Está la constelación del Escorpión, la constelación de Sagitario, que está llena de cosas para mirar con un prismático, por ejemplo. En cambio, el cielo de verano tiene una cosa bonita, que es la Vía Láctea Austral, que también es muy bonita y tiene a Orión, o sea, Orión y Carina, que tiene muchos objetos bonitos. O sea, las dos son bonitas, pero el invierno tiene la ventaja absoluta de tener una noche más larga y de tener el centro galáctico arriba de nuestras cabezas, ¿no? Bueno, y la última pregunta es, bueno, ¿qué actividades tenés planeadas para este verano? Bueno, por lo pronto estamos en Los Molles, tenemos planeado hacer observaciones para el público los jueves y los viernes, así que están invitados allí en el Hotel Termal, la Huenco, y bueno, están todos invitados ahí a observar las estrellas. Exacto, y pasar es un lugar hermoso. Una buena propuesta, una propuesta distinta para hacer en un lugar tan lindo como Los Molles, ¿no? Sí, señor. Bueno, Jaime, agradecerte por todos tus conocimientos y por este tema tan apasionante, ¿no?, que tiene el universo o el cosmos en general, y que, bueno, hablamos de millones y millones de años que quizás no podamos comprender, pero es muy atrapante el tema y seguramente nos va a encontrar para seguir aclarando este tema del universo, ¿no?, que es tan maravilloso. Sí, señor, así haremos. Muchas gracias, Juanjo, por este año, por haberme permitido divulgar la astronomía, que para mí es la cosa más linda que hago en mi vida.
Así que realmente muy agradecido por este espacio. Los agradecidos somos nosotros porque no solamente hemos hablado del universo, sino también que le has puesto una poesía particular al universo, ¿no? En este Sí. espacio y en la vida. Así que muchas gracias, Jaime. Gracias a vos, Juan.